La moralidad de la revolución sexual que emergió en los años 60 del siglo XX es el peor enemigo que tiene el cristianismo actualmente. Y no solo porque se opone a lo que dijo Jesucristo moralmente, sino porque quiere modificar la naturaleza con que Dios creó a los hombres. Y esto está demostrado actualmente porque los cristianos están siendo cada vez más marginados en Occidente, acusados de ser personas peligrosas y represivas por su moralidad. Esta revolución sexual se inició en el emblemático Mayo de París de 1968, del cual se cumple medio siglo, y progresivamente se fue transformando en más anticristiano. Esta es la gran contrarrevolución contra la revolución sexual que significó el cristianismo en el mundo romano. Los primeros cristianos tuvieron que combatir la moralidad romana, que era muy similar a la que hoy el liberalismo propugna, con la diferencia que en aquel momento los hombres dominaban todo y hoy hay un fuerte movimiento feminista que incluso quiere suplantar al hombre en el rol central. En aquel momento existía el matrimonio, pero era solo con fines de herencia, había una cultura de la prostitución, de la homosexualidad, y surgió el cristianismo con la propuesta de que los hombres debían ser castos y que la homosexualidad y la pedofilia eran pecaminosos. E incluso impuso el criterio que los hombres debían amar a sus esposas. Y todo esto fue revolucionario, pero además represivo y desestabilizador del sistema romano, y por eso los cristianos fueron perseguidos más que por ser una nueva religión. Esta nueva moralidad levantó a los marginados, ordenó la sociedad y permitió el desarrollo institucional y el progreso posterior. Pero ¿cuáles fueron los beneficios de la moral cristiana para la sociedad antigua y en general para la civilización humana? Favoreció la lealtad y respeto entre hombres y mujeres, promovió las familias compuestas por un hombre y una mujer y el mejor entorno para criar a los hijos, ascendió moralmente a la mujer, estableció a la familia como el centro de la civilización y el transmisor de valores, encauzó la sexualidad dentro del matrimonio, al que le dio una base sobrenatural y la definió como un sacramento, estableció que el matrimonio era la unión del sexo masculino y el femenino para procrear nueva vida. Y en definitiva todo esto fue bueno para los hombres, las mujeres y los niños, especialmente para estas dos categorías, porque puso un corset a los impulsos sexuales desordenados de los hombres. Hoy estamos en una clara contrarrevolución sexual después de 2000 años, como lo dijimos, con el criterio de que los actos sexuales no tienen un propósito intrínseco, sino que es creado por las dos personas que participan, de modo que no están ordenados para la creación de nueva vida, que la sexualidad tiene un sentido subjetivo y no objetivo, por lo cual la persona puede creerse que es de un sexo aunque nació de otro sexo, y todo eso debe ser garantizado y afirmado por la sociedad, y además que eso tiene un interés público y comunitario, y que la sexualidad es el valor supremo en la sociedad, y que no debe tener ninguna restricción social, normativa o estigmatización. Por lo tanto, cualquier persona puede practicar el sexo con quien quiera
no necesariamente dentro de un matrimonio, ni entre un hombre y una mujer, ni siquiera entre dos personas solamente. Esta revolución sexual tomó el poder en dos etapas. En la primera etapa descartó las restricciones tradicionales impuestas a la libertad sexual. Y en segunda etapa pasó de la neutralización a la criminalización de los opositores, estableciendo que quien se oponga a la nueva moralidad tiene un discurso de odio y por lo tanto merece una pena criminal. Y es por eso que en algunos lugares se lleva presa a la gente porque lee públicamente pasajes de la Biblia que no le gustan a homosexuales o a feministas. De la misma forma que se lleva presa a la gente por usar pronombres incorrectos con los transexuales o hablar de pecado o adulterio. Y se han creado nuevos delitos como el de homofobia. Los agentes de esta revolución sexual son los mismos que impulsan el aborto, el feminismo, la homosexualidad y coincide con los liberales de izquierda. Por lo tanto, podemos catalogarlo como un movimiento político. ¿Y qué ha pasado dentro del catolicismo con todo esto? En primer lugar, a esta altura parece claro que el catolicismo no puede identificar a tiempo esta situación, esta revolución, y a su vez que está dividido. Tiene en su interior grupos de obispos y cardenales que reclaman cambiar la sexualidad histórica del cristianismo, y además de ser tolerantes con el aborto. Esto es lo que inmoviliza al catolicismo y lo ha puesto a la defensiva, porque no hay acuerdo. Y su conducta en este momento mayoritariamente es utilizar un lenguaje políticamente correcto, tratando de no herir la susceptibilidad de los lobbies que están detrás de la revolución sexual. Desde hace años ya no se oye en las homilías predicar sobre los pecados relacionados con el sexo. Y además se ha modificado el sentido del concepto odia al pecado y ama al pecador, limitándose en la mención del pecado para no herir los sentimientos del pecador. Este es un camino de baja resistencia del que solamente se puede esperar, razonablemente, que la revolución sexual entre más fuertemente dentro de la Iglesia y que se persiga dentro de la Iglesia a los que todavía promueven la moral sexual histórica del cristianismo. Y además, siguiendo este razonamiento, es probable que poco a poco vayan cayendo las barreras para aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, la homosexualidad entre seminaristas y luego la ordenación de homosexuales militantes. No decimos que esto vaya a pasar, pero sucederá en pocos años si la Iglesia Católica no adopta una posición más consistente y más monolítica. Esta reflexión surge del análisis frío de las tendencias. Me gustaría saber qué piensan ustedes de lo que puede suceder dentro del catolicismo con esto. ¿Creen que la Iglesia está en condiciones de oponerse a pie firme a la nueva moralidad sexual o que va a hacer cada vez más concesiones porque no tiene más remedio que hacerlo? Por favor, si tienes una opinión al respecto, escribe abajo en los comentarios. Y si tienes alguna pregunta también. Y si te gustó este video y este artículo, por favor, danos un like.